Este programa es traído a ustedes por Mal Arte, diseño gráfico, arte e ilustración. Consíguelo en Instagram como mal.arte. Bienvenidos a Cultura Etílica, la única pea en la que en lugar de perder neuronas te las multiplicas. Bienvenidos a esto que nosotros nos gusta llamar la cultura etílica. Es un podcast en el que hablamos de todo porque tenemos podcast sobre libros, sobre autores, sobre cosas como lo que son la música o incluso sobre películas en general, que fue el último podcast que tuvimos. Les recuerdo que este podcast lo integra mi persona, Manuel Azuru, y el señor Marco Losky. Nuestras redes sociales son @ikemanu, la mía, y la de él es mal.arte. En este momento venimos a hablar, como ya mencioné anteriormente, que tenemos de todo un poco. Vamos a hablar de un escritor que el nombre es John Katzenbach. Pero quiero que el señor Losky se presente. Bueno, buenas tardes. Muy importante. Mi nombre es Marco Losky, estoy en Instagram como mal.arte y bueno, yo soy integrante también de este podcast. Así que bueno, estoy bastante emocionado porque ahora, como yo siempre soy de la idea de estarte recomendando libros o mandarle a los A demás leer. libros que leer, Ujú. ahora eres tú el que me va a dar a mí lecciones de literatura, entonces quiero que te explayes, pues. Tienes ganas de ser pupilo. Quiero escuchar. Ok. Sí. Bueno, este podcast evidentemente comienza diciendo un poco de la vida del señor, ¿no? Em, este señor, para que estén conscientes y claros, posee una larga trayectoria como periodista, especializado en temas judiciales. Y obviamente aquí vamos a decir como que, bueno, ajá, periodista y tal, pero ¿qué pasó con la escritura? ¿No que era un escritor? Sí, la verdad es que sí. Luego de esto, él fue compaginando lo que fue escribir novelas con el tema del periodismo, y así salieron un montón. Sin embargo, también hay otras cosas puntuales que decir. Por ejemplo, que fue periodista hasta el año 1987. Después de allí se dedicó única y exclusivamente a escribir. El sueño de toda la vida de nosotros, ¿no? Pero bueno. Básicamente. Sí. También tenemos que recordar o conocer, en el caso de que no lo sepan, quién era su padre. Su padre es Nicholas Katzenbach, que fue un importante político estadounidense con un protagonismo durante el mandato del señor presidente Kennedy. Entonces, bueno, ya con esta breve introducción de más o menos la vida, hay que decir en dónde trabajó como periodista, porque también es importante saber eso. Ha trabajado como cronista en Miami Herald, Miami News, y ha sido colaborador en otras, como por ejemplo el New York Times, el Washington Post y el de Philadelphia Inquirer. O sea, que son periódicos sumamente grandes en los Estados Unidos, en donde él tuvo su parte, o sea, bueno, parte de su trayectoria, pues, parte de su vida, porque después se dedicó única y exclusivamente a eso, a escribir. Yo tengo una pequeña anécdota interesante de este autor, y es que cuando yo tuve tuve mi primer sueldo trabajando en campamento, y me pagan el primer trabajo, yo decido que me quiero comprar un libro. O sea, porque generalmente los libros yo los tenía, o sea, tenía acceso a libros porque en mi casa hay muchísimos libros, yo simplemente podía agarrar cualquiera de la biblioteca y ponerme a leer. En este caso yo quería comprar algo que me llamara la atención. O sea, así tipo ir a la librería, decir como que a ver qué autores hay, qué existe, y cómo funciona y que lo voy a comprar. Recuerdo que cuando llegué a la librería, Norma creo que era creo que lo compré allí, había un tipo, un vendedor, el chamo estaba sumamente claro de lo que escribía el señor Kansenbach. Y me pregunta que qué quiero leer, ¿no? Y entonces yo le digo, mira, ¿sabes qué? Lo que sea, sorpréndeme, pero quiero leer algo policial. O sea, sorpréndeme en cuestión del autor o la historia de la novela, pero yo quiero leer policial, ¿no? El tipo me dijo, tranquilo, te tengo al hombre. Entonces me dice que tiene 3 libros de Kansenbach. Tenía La Sombra, tenía La Historia del Loco y tenía Al Calor del Verano. Aquí fui exageradamente superficial y agarré Al Calor del Verano porque tenía la mejor portada. Literalmente ni siquiera leí qué decía atrás. Yo dije como que esta portada está de pinga, me la voy a llevar. Aquí es donde se ve que el marketing funciona. Palito por eso. Total, total. Agarré, me compro mi libro y yo sin saber de qué era. O sea, yo nada más le pregunté al tipo más o menos cuál es el estilo de escritura de este señor. Me dice, bueno, es periodismo y tal, tiene policial, es súper interesante porque no es aburrido, es una lectura fácil y si tú no has leído mucho este género, bueno, te lo recomiendo. Yo tipo, ok.
Nada, yo llego a mi casa con el libro del calor del verano y no me duró una semana. O sea, en menos de 4 días ya ese libro estaba liquidado. Y yo dije como que, ok, esto fue una excelente decisión, pero obviamente como me habían dado un primer sueldo y con uno de su primer sueldo, si no lo tienes que gastar en algo necesario, tipo la casa o lo que sea, no te interesa cuánto carajo estás pagando porque es tu sueldo, ¿no? Y después te das cuenta que eso no es así, cuando crece un poquito más. La cosa fue que yo agarré y gasté casi todo el sueldo en el libro porque me habían pagado fraccionado ese trabajo y compré el libro en tapadura, así todo precioso y tal, pero caro. La cagada fue que evidentemente yo quería seguir leyendo y no podía acceder a otro libro todavía. Tenía que pagar la segunda parte del trabajo porque me pagaron, como dije, fraccionado en dos partes para poder acceder a otro libro. Pero bueno, esta fue un poco introducción a lo que es el autor y mi primer acercamiento al tipo. Sin embargo, después obviamente podemos seguir hablando de qué trata el calor del verano y cómo es, pero quiero que hables tú porque me estoy monopolizando este capítulo muy grave. No, no, tranquilo, tranquilo. O sea, este es tu podcast, o sea, expláyate. Estoy claro. Pero nada, nada, háblame, háblame. Bueno, a ver, para decirte cosas interesantes sobre esto, ya que me estás hablando del calor del verano, yo quiero llegar con una cosa bastante interesante. Ujú. Sabes que en el podcast anterior que hablamos de películas, Sí. tú me comentaste que siempre quisiste ver la adaptación cinematográfica del calor del verano y que ese era tu Luego me sueño. enteré Bueno, investigando aquí que existe, pero ajá. justamente ahí es donde yo quería llegar, Claro. mi querido Alzuru. Bueno, el tema es que en 1985 Ajá. se estrena la película adaptada del calor del verano. ¿Cuál es el craso error que hay acá? Que no se llama el calor del verano, por lo tanto es bastante difícil Ubicarla. exacto, saber que está basada en esa obra literaria. Se llama The Men Seasons y es protagonizada por Kurt Russell, el actor que interpretó el papel protagonista en La Cosa de John Carpenter. Ujú. Así que bueno, cultura etílica culturizándote. Aquí Incluso, principalmente. incluso a los integrantes de Cultura Etílica, Culturiza Cultura Etílica. ¿Qué Incluso arrecho? nosotros mismos. Muy Claro, bueno, porque evidentemente hubo una investigación previa, si esto no lo sacamos de la axila, estos datos. muy bien. Em, Datos interesantes. John Ajá. Katzenbach es un escritor que nace el 23 de junio de 1950 en Nueva Jersey, Estados Unidos. Como tú contaste, ser periodista jurídico lo ayudó mucho a escribir sobre los temas que él tenía que decir. Ujú. En el principio del podcast tú comentabas bastante sobre su padre, que era un político prominente de, bueno, nada, la cúpula política estadounidense, pero su madre específicamente era una psicoanalista. Ella Claro. se llamaba Lydia Phelps y obviamente como su madre era psicoanalista, esto lo inspiró a él a escribir bastantes cosas sobre El psicoanalista, que digamos es el libro más conocido de él en Junto a la toda la historia del literatura, loco. por lo menos traducida al español. Ujú. Son los dos libros más Sí, insignia de él. La historia del loco y el psicoanalista. exactamente. Otro dato interesante es que él está casado con una señora llamada Madeleine Blaze, que es periodista y actualmente los dos viven en la zona oeste de Massachusetts. Sabroso. Sus libros han sido casi todos un éxito. Sí, es Han correcto. sido bestsellers Exacto. Han sido bestsellers del New York Times y como ya tú comentabas, él trabajó como periodista para varios, no solamente periódicos, sino como este reportero criminal Ujú. y para la parte jurídica en Estados Unidos. O sea, Sí, tiene una gran trayectoria como funcionario público, claro que digámoslo sí. así. Sí, sí. ¿Qué más datos puedes conseguir de este hombre? Bueno, mira, si tú te metes en la página johnkatzenbach.com, te vas a dar cuenta de que esta está disponible en inglés, español y alemán. Ujú. Este es algo bastante interesante. ¿Por qué? Porque justamente resulta interesante que una página en la cual te habla personalmente del escritor que es John Katzenbach esté en español, siendo un hombre de nacionalidad estadounidense. Bueno, resulta que esto es una decisión justamente editorial. ¿Por qué digo esto? Porque la novela Jaque al psicoanalista, Ujú. la cual es la segunda parte Del de El psicoanalista. psicoanalista, Sí. salió
primero en español que en inglés. Ajá. Interesante, porque tú dices, bueno, pero Es un o escritor sea, es como estadounidense. que, no sé, tú Claro. saques un libro y se publica primero en japonés Español, que en en nuestro español, lo caso. cual no Ujú. tendría sentido. Claro. Pero las editoriales han sido tan puntillosas y han hecho un trabajo tan especial en este aspecto que ellos se dan cuenta de que la mayor cantidad de lectores que tiene él son de habla hispana. Claro. Entonces, fíjate qué importante. La segunda lengua por la cual este hombre es leído vendría siendo el inglés y la tercera es el alemán. Mm. Entonces, bueno, nada, esto lo tenemos como un dato bastante importante para lo cual decir que amamos a John Katzenbach. Dato curioso también. Yo te decía otro dato también importante. Ajá. Este hombre no tiene un cuento conocido que tú puedes buscar en En internet. internet. Ujú. Sí, Casi toda su obra ha sido basada en novelas. que, sí, yo te estaba No sé, diciendo me parece. que de repente sí existen cuentos, pero no publicados. O por lo menos no directamente bajo su nombre. Que también puede ser posible que haya publicado bajo un seudónimo. Y lo sabremos muchos años después seguramente, porque ahorita no sale absolutamente ningún dato sobre eso. Cierto, pero esto también es interesante por el hecho de que de repente hay autores que les parece, no les interesa, digamos, el hecho de escribir un cuento, sino más bien son autores de novelas. Sí, también. Yo no lo digo tanto por John Katzenbach, pero hay autores que realmente dicen, no, yo Soy nunca novelista. escribiría un cuento, lo mío es la novela Claro. y tal. No sé, me parece algo curioso, pero no Posible. entiendo por qué sí, no sé, este repudio, esta otra forma de literatura, porque a fin de cuentas es literatura. Tú escribes dramaturgia, Ujú. escribes literatura, poesía también, Sí. pero bueno, son cosas interesantes. Otro dato también importante Ujú. que quería hablar respecto a esto es que Katzenbach nos deja una lista a nosotros, las personas con ínfulas literarias, Sí. de autores a leer si queremos dedicarnos al mundo de la escritura y sobre todo de la escritura psicoanalítica o policial, Ok. en este caso. Sí. ¿Quién encabeza la lista? El señor Fyodor Dostoyevsky, autor ruso de libros como Crimen y Castigo. Ahí Maestro. empezamos bien, Maestro. porque mira, excelente, excelente autor. También escribió Los Hermanos Karamazov, este Ujú. señor, y ha sido uno de los autores insignes de la literatura rusa. Claro. Charles Dickens también aparece en esta lista, autor de cuentos como, perdón, novelas como Canción de Navidad, Ujú. que fue la única que yo le leí a él, y las primeras páginas de Oliver Twist. También aparece Hemingway Ujú. citado y William Faulkner. Ok. Así que bueno, por ahora estamos bien, pero antes de seguir con los datos de interés Ok. de este señor, quiero que tú me cuentes un poco sobre este proceso que has tenido tú al leer una obra de Katzenbach, porque yo no he tenido la oportunidad, lamentablemente. Me encantaría leer, mira, Al calor del verano, El Ok. profesor Ok. y, ¿cómo se llama este otro libro? Los del psicoanalista no me llaman tanto la atención, Ok. pero yo siento que mientras más, tal vez sea equivocada esta percepción, pero yo creo que mientras más impopular es la obra, Más no te en un gusta. sentido negativo, pero mientras menos conocida, como más me dan ganas de leerla. Así que cuéntame tú un poco de tu experiencia leyendo a Katzenbach. Ok. Yo tengo una opinión que si alguien de nuestra audiencia lo lee, probablemente me diga que soy una persona muy imbécil y que no debería leerlo. Pero Probablemente el poeta iluminado lo haría. si leyó esta obra, sí, no estoy seguro, nunca le pregunté. Pero para mí, por ejemplo, una de las obras que ni siquiera logré terminar fue La historia del loco. No me gustó. Ok. Y para que yo no termine ¿Por un qué? libro es grave. O sea, verga, es difícil que yo no termine un libro porque si lo comencé, yo generalmente lo termino como por, ya, pues hay que terminarlo, aunque sea malo, ¿no? Lo que pasa es que, Claro, bueno, eres disciplinado. en ese sentido sí, porque es que uno dice como que, bueno, de repente estos capítulos son malos, como que de repente, no sé, son muy lentos y después se pone buena la Sí. cosa, ¿no? Entonces uno como que le da y hay veces que, bueno, terminas el libro y dices como que, bueno, me quedé esperando la parte divertida o interesante del libro, ¿no? Pero lo que me pasó a mí fue lo siguiente, la mayoría de las personas que conocí que leían a este señor, lo primero que me recomendaron que leyera fue El psicoanalista, pero ya yo había leído Al calor del verano. Entonces, como que, bueno, ok, de segundo libro voy a leer El psicoanalista, que es lo que todo el mundo me recomendaba.
Lo leí, me pareció Sí. increíble, me pareció una obra espectacular. Sinceramente te lo digo, me pareció increíblemente buena esa obra. Pero, sin embargo, tú Ujú. lees en los blogs de opinión, en internet en general, y dicen que el psicoanalista es buena, pero que no llega al nivel de la historia del loco. Entonces yo dije como que, perro, o sea, me está poniendo una vara súper alta a una obra. Tengo que ver si de verdad como que cumple las expectativas que la gente está diciendo. Que eso es bastante cuchillo doble filo, porque cuando vas como con una expectativa muy Cierto. alta hacia algo en general, no estoy hablando solamente de libros, sino puede ser películas, puede ser una exposición, puede ser una obra de teatro, y no llega a las expectativas que te pusieron, o sea, tú sientes que es malo, aunque sea buena. Entonces es como un arma de doble filo muy seria. Lo que pasó con la historia del loco es que comienza muy bien. O sea, comienza a unos niveles absurdamente buenos. Cuando el supuesto loco entra la clínica de atención psiquiátrica, empiezan a pasar como los sucesos, digamos, creo yo, porque ni siquiera lo terminé de leer, interesantes del libro, ¿no? Que hay asesinatos y cosas y no sé qué, y hay pacientes que tienen rasgos como para haber matado a la gente que obviamente decía ahí que se murió, que si enfermeras, que si no sé qué, que si otros pacientes. Pero era todo muy lento, no pasaba nada interesante y los días eran completamente repetitivos. O sea, yo sé que de repente vivir en un psiquiátrico puede ser repetitivo, pero si tú estás escribiendo sobre eso, puedes meterle candela al asador para que la vaina vaya más rápido. Porque no puede ser que todas las páginas sean exactamente lo mismo. Ponte que uno dice, no, Stephen King habla demasiadas estupideces. De esa parte donde el tipo entra al psiquiátrico, yo le hubiese quitado por lo menos 50 hojas. Y no pasaba nada de diferente. Ok. Y es como, no puede ser posible que digamos, era como en el centro del libro, o sea, como en el desenlace de la historia, yo le vaya a quitar 50 páginas a un libro. O sea, generalmente se lo quita o antes o después de los problemas grandes de los libros, no sé. Entonces, seguí, pasé mucho más de la mitad, me habrán quedado como 100 páginas y no pasaba nada. O sea, como que no pasaba nada. Era como leer un diario de alguien. Y no era divertido. O sea, era como que la historia no avanza, no tienes un personaje principal que haga nada, o sea, interesante. Pero de repente puede ser, que es lo que yo estoy pensando ahora, luego de reflexionar y hablarlo, porque creo que nunca lo había hablado, de repente debí darle una segunda oportunidad al libro y leerlo pausado, o sea, sin esperar nada, ¿no? Ahora que tengo ya aproximadamente más de, ¿qué? Eso sería como en el 2013, 14, no sé. Un montón de años que lo intenté leer. De repente le daría como una segunda oportunidad a ver si entiendo lo que el escritor quiso plantear en el libro. Pero en ese momento venía como muy en auge de lo que él estaba escribiendo. O sea, porque me leí Al calor del verano rapidísimo. Me pareció una historia súper... o sea, que te abaraza la historia y no puedes dejar de leerlo porque o sea, no puedes parar. Tienes que saber qué va a suceder luego. Porque te mantienen una zozobra ahí, te mantienen como pegado a una... ¿Cómo te explico? A un algo que no ha sucedido, pero sabes que va a suceder, pero no sucede como tú crees que va a suceder. Es como que te da muchas vueltas de rosca dentro del libro y te parece súper interesante. Porque lo que es predecible termina no siendo lo que sucede. Entonces, como que, ok, esto está bueno. Porque yo pensé, por ejemplo, no sé, que iban a matar, por decirte a alguien, a la jefa del periódico. Y resulta que mataron fue a un guionista. Y es como, ajá, como, ¿por qué muere el guionista si estamos hablando? ¿Entiendes? Entonces, todo como que es muy, muy interesante. Y con el psicoanalista, lo que me pasó a mí es que, claro, la primera, o sea, el psicoanalista, la obra, la primera, tiene unas partes flojas, pero en general es muy buena y muy interesante. Y yo estudiando psicología me planteé una pregunta muy interesante. O sea, uno cuando comienza a trabajar en lo que sea, ¿no? Siempre cometes errores porque estás comenzando a entender cómo funciona el trabajo. El problema de un psicólogo, de un psicoanalista o de un médico en general es que tú no estás trabajando por ejemplo, no sé, con un documento de Word que puedes borrar y volver a escribir o con un diseño que puedes acomodar 500 veces. O sea, tú estás trabajando directamente con un problema de alguien que, dependiendo del problema, puede llevar consecuencias de vida, ¿no? Entonces, es como, ok, los primeros pacientes tienes que tener como mucho cuidado y tratar de apegarte mucho a la teoría que te dan dentro de lo que es la carrera, como para, ¿sabes? Tratar de no hacer locuritas, ¿no?
Y el libro, perdón, la historia comienza con una carta de unos tipos que le dicen que gracias a su terapia una mujer se mata, se muere, como que no la ayudaste nunca. O sea, lo que hiciste tú no la ayudó, sino que se murió. O sea, ¿entiendes? Qué grave. O sea, tú pensarías que, ok, ¿qué paciente fue? ¿En qué año fue? ¿Quién carajo llegó a mi consultorio Sí, en mis primeros años que tenía algún problema como para que se pudiese morir y yo no me acuerdo? Entonces, claro, entras en un rollo mental gigantesco porque es como, ajá, ¿sabes? Me lo están diciendo, ponte 15 años después. O sea, 15 años de carrera. Pensar en el primer año de carrera es peludo. Es peludo. Y que te estén amenazando a muerte a ti porque claro. tienes un paciente que se murió a tu cargo, digamos a tu cargo entre muchas comillas, porque tampoco es que estás al cargo, pero para la familia sí, a cargo de su enfermedad mental es como, verga, está rudo. Y entonces como que me pareció que el libro me da una perspectiva de lo que podía llegar a ser mi trabajo muy seria, porque es como, ok, o sea, yo entiendo que uno siempre la va a cagar porque tampoco es que somos perfectos, somos humanos, no somos robots, o sea, no es una cosa tan específica, pero, hay como un, ¿sabes? Hay como un miedito ahí de lo que pueda llegar a pasar. Entonces, yo por eso conecté tanto con el libro. Pero, como te había comentado yo a ti cuando estaba leyendo yo la secuela de Mr. Mercedes, me pasó lo mismo con el psicoanalista, pero en otro sentido. Me pasó lo mismo en que siento que la obra que le siguió no llegó ni siquiera a los talones de la principal. En este caso, Cancelbach sí escribe sobre el mismo personaje, la misma historia, o sea, como que está en el mismo universo con el mismo personaje, como que todo, a diferencia de Stephen King, que son como varias historias dentro del mismo cuento, este sí va en la misma línea, ¿no? Con el mismo personaje principal y todo igualito. O sea, como que podía seguir todo bien. El problema es que es el psicoanalista con un poquito de sal y adobo. Es como, o sea, trataste de hacer la misma obra con un Entiendo. poquito de cambio. No es que sea mala, pero no es buena. O sea, no es una secuela del psicoanalista. Esto es como un fanservice totalmente, o porque la primera obra te dio unos repuntes interesantísimos, esta otra obra sale. O te lo pidió la editorial, no sé. Pero no me parece una obra que él haya planteado para que siga el psicoanalista, porque para mí el psicoanalista sinceramente comienza y termina. O sea, realmente es una historia autoconclusiva muy buena. Porque el problema principal que te plantean desde la página uno se cierra en la última página. O sea, no es como que queda tan abierto. De repente te pueden quedar aristas, que fue lo que el tipo hizo. Agarró una de las Ok, aristas, ¿no? Que quedaron y siguió, pero no era necesario. O sea, esas aristas quedaron ahí, pero tú puedes decir como que, ¿sabes? Tremenda obra porque o sea, el problema principal cerró. Pero bueno, esa ha sido como que mis dos opiniones frente a las obras como más importantes del tipo. Ahora, para hablarte un poquito sobre otro tipo de obra que también leí, yo no leí El Profesor, me quedó pendiente. Yo la quería leer, no, al final no leí, lo iba a comprar, no lo compré, me lo iban a prestar, tampoco me prestaron. Pero cuando yo fui a comprarlo, yo estaba tipo ultra decidido a comprar un libro de él. O sea, tipo, no me iba a ir de la tienda sin comprar un libro del tipo porque estaba... Eso fue un año, chamo, que yo estaba enfermo con la lectura del tipo. O sea, como que tengo que leer este carajo. Y estaba trabajando en campamento. O sea, eso fue... como me pasó a mí con Stephen King. Claro, pero es que, claro, ¿cuál es la diferencia? Yo estoy trabajando en campamento, entonces mientras más trabajo, más plata me llegue, lo único que yo tenía que gastar era en lo que yo quisiera. Y yo no salía tanto. O sea, yo prefería comprar libros porque tenía como el ingreso para eso, ¿no? Entonces yo dije, bueno, me voy a comprar Claro. el que tengo y es La Sombra. La Sombra no la terminé de leer por circunstancias, digámoslo así. O sea, tipo, no es que el libro sea malo ni que me dejó de gustar, pero llegaron a mí otros libros como más icónicos que yo quería leer y como que lo arrimé a un lado y empecé a leer otras cosas y bueno, después nos fuimos al país. Y lo dejé. Pero no es malo, me parece que es un muy buen libro, La Sombra me parece que es un muy buen libro. Y si quieres comenzar a leer Batch, yo te recomendaría desde mi humilde opinión, que comenzaras o con El calor del verano o con La Sombra. Ni Ujú, siquiera con el psicoanalista, ujú. con La Sombra. ¿Por qué La Sombra? Porque La Sombra es una historia muy interesante que te plantea que hay un asesino, digamos, no recuerdo el año, pero pongamos un año, 1940, y que hizo una masacre y no sé qué. Y luego el tipo, supuestamente una señora lo ve desde la ventana, asesinando a alguien y estamos en el 2021. El mismo asesino. Entonces como, ok, esto tiene cero sentido porque como es que el mismo asesino aparece no sé cuántos miles de años después, ¿no? Debería estar muerto. Entonces ahí es en donde empieza el peo porque
tú no sabes si realmente Ok. el tipo es el tipo, o sea, el asesino de los años 40, o un nuevo tipo que simplemente, pues por las descripciones que te dan los libros y no sé qué, y las fotos tipo en blanco y negro, coincides que es el mismo. Resulta que no solamente lo ve ese vecino, también lo ve otro vecino, y luego lo empieza a ver mucha gente, y la sociedad se empieza a alarmar, porque como que este tipo, que es uno de los asesinos más brutales de la vida, que el tipo tenía sangre fría hasta el cielo, volvió, como que volvió. Entonces, esa historia me llama mucho la atención porque tiene un airecito así todo loco ahí, más o menos, porque es como que aparece y no aparece. O sea, como que, claro, pero no lo terminé de leer y la comparación puede no ser válida luego de terminar el libro porque no lo leí. Pero hasta donde lo leí, podía ser bastante válida, que puede ser un negocito así como Fate con el pueblo, pues, que aparecía y desaparecía y tal, ciertos años. Pero bueno, esa es más o menos como mi opinión de la lectura que tuve de Katzenbach. ¿Qué te parece? Bueno, pues cumpliste las expectativas, mi querido Manuel. O sea, ¿qué más te puedo decir? Tremendo. Aquí de este podcast voy a salir buscando PDFs de John Katzenbach, porque así es como hacemos los pobres. Es que sí, Buscamos PDF. claro. No, lo que pasa es que, claro, como te dije yo, porque estaba en ese momento Em, sin gastos. O sea, sí. el ideal del trabajo, no tener gastos y tener plata. Total, total. Bueno, mira, me parece genial. Me encantaría seguir leyendo libros de John Katzenbach, empezar a leer libros de John Katzenbach, mejor dicho, porque nunca he leído ni un libro de él. Pero a mí que me encanta la novela negra y la literatura policial, me parece algo espectacular y bueno, genial para empezar a leer. Yo te quiero preguntar una cosa. Dime. ¿Por qué crees tú, por qué consideras tú que la gente debe leer a John Katzenbach más que cualquier otro autor de libros policiales? No sé si más que otro autor, o primero que otro autor, porque yo sinceramente no te podría poner su obra como mejor que otra, porque es difícil, o sea, es muy al gusto de cada quien. Sin embargo, yo te diría que leas a la obra de él porque es un policial muy interesante, porque es un policial desde la visión del periodista. Y de repente, no, o sea, es como, por ejemplo, a ver, vamos a ponerlo de la siguiente manera. Cuando tú lees a Stephen King, ¿verdad? Tú estás esperando leer terror. Y siempre estás esperando leer terror al estilo Stephen Sí, King. Entonces cuando y te pasó porque lo hablamos en el podcast, cuando leímos Mr. Mercedes, era un policial llevado hacia el terror de Stephen King, pero en policial. Entonces tú te dabas cuenta de que no era un policial común porque te daban muchos detalles, muchas cosas que tú podías identificar y decir, ah, esto es Stephen King, siendo un policial. Con Katzenbach pasa más o menos similar. Lo que pasa es que, claro, él no es como que se va de un género para el otro, sino que dentro del género, él tiene unas formas de expresar y formas de crear personajes y momentos dentro de la novela que te hacen ver el policial desde el punto de vista periodístico, como, por ejemplo, el calor del verano. Es un periodista que em, o sea, el personaje principal le llegan cartas del asesino y el asesino le confiesa al tipo a quién va a matar. Entonces, es muy interesante porque literalmente lo estás viendo desde el punto de vista de un periodista toda la historia. Y entonces es súper interesante porque es una vuelta de rosca a lo que sería un policial común. Porque generalmente uno trabaja con policías y el que mata, ¿no? Generalmente cuando trabajan policiales. Y si hablamos del psicoanalista, sigue siendo un policial, pero también sigue siendo desde un punto de vista más o menos periodístico por la forma en que se comunican los tipos con el psicoanalista, o sea, los malos, los que lo quieren asesinar con el psicoanalista, y también te mete un poco de lo que es el trabajo de un psicoanalista y cómo se maneja él con respecto a los pacientes. Porque obviamente no solamente que es un psicoanalista, sino que ves partes de lo que son las terapias del tipo. Aquí me imagino que debe ser muy, muy loco que seguramente entrevistó a su mamá o sea, eso sería muy interesante ver una entrevista de él con respecto a cómo escribió el psicoanalista. Pero sí se nota que hay una influencia de alguien que hace ese trabajo dentro de su entorno cercano, cerrado, en su caso su mamá, porque tiene muchos detalles que mucha gente no puede saber si no has estado en contacto con la profesión. Es como que yo te diga a ti cuáles son las cosas que pasan dentro de un estudio de diseño y tú me digas como que, marico, todo lo que me estás diciendo es mentira porque nada de eso sucede. Pero ponte que, no sé, alguien que esté en tu entorno, sí. como Subdelia, por ejemplo, lo pueda saber. Porque se lo cuentas, porque se lo dice, porque dice, oye, es que hoy mi día fue, y sabes, entonces como que tiene un montón de datos y cuando escribe en base a unos datos que son reales. Y eso es lo que vas a percibir cuando lees al tipo. Que el bicho te está escribiendo desde una perspectiva cercana a sí mismo.
Yo quería indagar ahora en esta parte del podcast, es en datos de interés referentes a John Katzenbach. Ah, bueno, Entre yo ellos hay tengo uno. varios. Por ejemplo, en reiteradas ocasiones, según las investigaciones que he estado haciendo yo, entre varios datos de interés que tiene John Katzenbach respecto a las entrevistas que él ha dado, hay los siguientes. En una de ellas, él dice que él no lee libros de suspenso o libros policiales con el fin exclusivo de no dejarse influenciar por otros escritores y por cierto complejo de sentir que no está a la altura de sus colegas. Lo cual, bueno, ahí sí debo decirle a los oyentes, tipo, juzgue usted, porque yo no lo creo, honestamente. Tal vez sí sea real o no, pero mira, a mí me parece que si tú estás escribiendo literatura de terror, tú tienes que leer literatura de terror para informarte acerca de qué es lo que ya está Y escrito. entender cómo Para decir tú, funciona. ah, bueno, yo puedo innovar acá, exactamente, este tema no lo han tocado tanto, así es que se genera el buen terror, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso ha sido uno de los datos que ha dado él. Ujú. Otro dato es que en Francia hay una adaptación libre de una película independiente basada en la novela El hombre equivocado, otro libro que a mí me interesa bastante leer sobre John Katzenbach, pero esta tiene el título de El falso culpable, la cual está disponible en YouTube, pero con acento de español de España. Ok, Así que bueno, si toleran el acento de español de España, allí está. pues, después de ver este podcast pueden ir a YouTube a ver esa película. ¿Qué más te puedo decir? Bueno, mira, en dos ocasiones el FBI atrapó a dos asesinos seriales, esto es un dato real, Ok. y estos asesinos, entre sus pertenencias, contaban con el libro El retrato de sangre del autor John Ok. Katzenbach. Así que bueno, mira, es tipo, ¿inspiró él a asesinos? Bueno, no lo sabemos, pero ahí está, ese dato. Mm. Otra cosa importante es que en varias ocasiones él ha dicho que su esposa le ha hecho chistes diciéndole que si John Katzenbach hubiese decidido dedicarse al asesinato en vez de la literatura, él tendría el mismo éxito. Seguramente. Cosa que, bueno, me parece mórbida y perturbadora, como dice cierto youtuber famoso, pero bueno, tal vez y sea cierto. Otra cosa Yo digo que es un importante, dato que puede ser muy real, pero también da mucho miedo que sea muy real, ¿no? Porque, como, y que lo diga alguien tan cercano a ti, que te claro, conozca tanto como tu esposa, me parece es de difícil. Es miedo. O difícil sea, porque evidentemente tienes en ti algo que la otra persona ve como para que seas potencial asesino. O sea, y sí, o ajá, sea, hay no que... es poca No, cosa. exacto. No es como que, bueno, tienes madera de negociante. No, no, hijo, no estamos hablando de un negocio. Sobre todo. Estamos hablando de palabras mayores, Exacto. claro, evidentemente. Bueno, hay otro dato de interés, como que, por ejemplo, él es amigo personal del escritor Thomas Harris, Ujú. el cual es autor de obras como Dragón Rojo, El silencio de los inocentes y Hannibal, y también es conocido por ser el creador de Hannibal Lecter, el famoso caníbal asesino de la cultura popular y de varias películas interesantes que hay por ahí. El Dragón Rojo es muy buen Así que libro, por bueno, cierto, mira, yo lo leí. genial, genial. Deberíamos hacer un podcast sobre Dragón Rojo porque yo vi la película, no he leído el libro, pero estaría genial que, Es muy buen libro que y hiciéramos la un verdad podcast que sobre. sí, estaría muy bueno. Es más, estaría interesante, bueno, aquí lo pongo en la palestra a ver qué sucede, pero yo diría un podcast más que del Dragón Rojo de Hannibal. Genial. Y sí, ¿por qué no? Claro. Hagamos un podcast Y, de Hannibal también. y agarramos absolutamente todo, desde las adaptaciones cinematográficas hasta la parte literaria, pues. Así no hayamos leído todo, pero de repente las películas y... Listo, Estaría bueno. Me gusta la idea. ya está hecho, Muy bien. decidido. Grábese, se podría decir, ese Claro podcast. que sí. Bueno, otros datos también importantes es que un íntimo amigo suyo padeció de demencia senil. Este fue un dato que lo marcó a John Katzenbach poderosamente, el cual lo inspiró a escribir uno de los personajes de su novela El Profesor. Ujú. Así que bueno, mira, dato importante acá. Sí. El padre de John Katzenbach
el cual ya tú mencionaste anteriormente, Sí. a pesar de ser un político bastante destacado en la palestra de Estados Unidos, también era aficionado a la literatura de misterio, Ujú. por lo que fue miembro del Club de Libros Detectives en Estados Unidos. Nada mal. Gracias a esto, él tuvo una cena en ese club en la que conoció ni más ni menos que a la escritora Agatha Christie, la cual es, bueno, considerada en la cultura popular como la gran maestra de la literatura detectivesca y policial de todos los tiempos. Así que bueno, este es otro logro de la familia Katzenbach. Correcto. Hay otra cosa que... Ah, Ahora bueno. te voy a decir unos datos. Dime. No, no, por favor, prosiga. No, que yo estaba diciendo que también hay una cosa muy interesante que sucede con John Cancelbach, que no hemos dicho, que aparte de ser escritor y además de ser periodista, el tipo también se metió, digámoslo de alguna manera, como guionista en películas basadas en obras de él. Entonces él fue guionista, por ejemplo, en La historia del loco, en Al calor del verano, que de hecho esa adaptación la quiero ver porque fue nominada al premio Edgar. Em, El libro, sí. ajá, pero también quiero ver esa adaptación porque el libro fue, exacto, fue nominado, que me pareció genial. Por eso te dije que pues, yo quería que lo sacaran en cinematografía porque me parecía brutal. Y evidentemente por eso también quiero ver, a ver qué tal, ¿no? También con The Traveler, Day of Reckoning, The Cause, The Shadow Man y también con la que se llama La Guerra de Heart. Ah, y State of Mind. Todas esas el tipo estuvo metido Genial. como guionista. Brutal. Brutal. La guerra de Hard es esta que protagoniza Bruce Willis. Ajá, exactamente, esa misma es. Genial, genial. Bueno, mira, ahora que me estás hablando de la guerra de Hard, Ujú. tengo un dato interesante que decirte. Ajá, cuéntame. ¿Cómo va este dato? Bueno, mira, en el libro Mientras escribo, De Stephen ni más King. ni menos que el señor Stephen King, Ujú. que es el referente obligatorio en este podcast, él hace una crítica al libro de la guerra de Hard, Ajá. ¿no? Y él dice que los diálogos en esa obra no se sienten realistas y que es una escritura de mala calidad. Así que bueno, mira, dos ídolos de tu infancia Peleando. golpeándose Qué mutuamente. hermoso. Así es, así es. Este dato es bastante interesante porque Katzenbach también ha citado a Stephen King en varias de sus novelas, pero no precisamente para adularlo, sino para todo lo contrario. Eh, Esta es una rivalidad que comienza, no sabemos en qué momento, pero es de entre dos escritores y bueno, me parece bastante interesante porque la verdad no entiendo de dónde surge este pique. Quizás fue por el libro que escribió Stephen King, tal vez fue por lo que comenzó a escribir Katzenbach. Pero bueno, mira, hay esto de que ambos sienten que el otro no es un buen escritor. Sin embargo, hay otro dato bastante interesante. Y es que, como si esto fuera poco, Ujú. el apellido de soltera de la madre de John Katzenbach, ¿adivina cuál es? No, ni idea. King. Ajá. Ok. Ok. Se llama Lydia Kim Phelps Stokers. Datazo. Así que bueno, mira, no sabemos por qué, pero a ti te caía mal Stephen King. Bueno, el apellido de tu mamá es King, así que bueno, ahí tienes. Qué bueno. Otro dato importante es que el señor Katzenbach ha escrito 17 novelas hasta la fecha Sí. en sus 30 años de carrera que tiene. Así que ha escrito más de una novela cada 2 años. Ujú. Ese es su promedio, más o menos. Él también ha afirmado que nunca podría tener la imaginación como para escribir novelas de la talla de Harry Potter o sagas como El Señor de los Anillos, ya que el eje de sus intereses literarios se basa en la maldad subyacente en el alma humana. Sí. Y bueno, ahí concluyen los datos de interés que tengo yo que darte. A ver, yo creo que el nivel de creatividad, ¿no? Que se expresa en esas obras que dice él es muy brutal. Porque, a ver, y lo dijimos en el podcast de que hablamos del Señor de los Anillos. O sea, no estamos hablando simplemente de una historia que se contó, estamos hablando de un mundo entero en el que te sumerges y entonces ves idiomas, ves mapas, ves personajes, ves culturas, ves políticas. O sea, es muy complicado
¿sabes? Llegar y decir que yo puedo escribir esto. O sea, no es tan cómodo y tan rápido como escribir, por ejemplo, digamos, un cuento. O sea, un universo al nivel que lo hizo el Señor de los Anillos es muy poderoso. Y a nivel, ¿Cierto? hablando de Harry Potter, a nivel imaginativo, como Rowling trabaja todo el tema y todo su universo, que es más pequeño que el de Señor de los Anillos, porque bueno, no hay idiomas, digamos, de alguna manera, no hay tanto material como mapas y tal que hizo Tolkien, sigue siendo una obra muy interesante y muy bien contada en el sentido de que te comienza desde el punto de vista de una historia para niños y termina siendo una historia bastante madura al final de los libros. Entonces sí, entiendo el punto. La cosa es que también tenemos que entender que la escritura de Cumberbatch es completamente diferente. O sea, es una línea editorial muy distinta en todos los sentidos, porque evidentemente el tipo te está planteando asesinatos policiales, juicios, de repente periodismo, pero no te trabaja un universo. O sea, sus personajes son muy historias autoconclusivas, o sea, que comienzan y terminan dentro de los libros o de repente dos libros, pero o sea, no son una cosa que te trabajan 7, 8 libros o 3 libros y de pronto salen más, ¿entiendes? Es como que es, una historia mucho más pequeña, pero no le quita mérito, sigue siendo una historia bien trabajada igual. Cierto, cierto. Además de que si uno quiere escribir algo como Harry Potter o El Señor de los Anillos, o evidentemente uno quiere tener la repercusión y la fama y la fuerza literaria que tienen esos cuentos o esas historias, pero resulta difícil salirse de ese aspecto. Incluso Stephen King ha citado en varias partes que cuando él escribió La Torre Oscura, él dice, si yo hubiese escrito este libro hace 20 o 30 años atrás, probablemente hubiese sido una copia barata del Señor de los Anillos. Así tal cual. O sea, no estaría basado en personajes del medio oeste americano, Claro. no tendría este tema dimensional que plantea él en los libros, sino que sería una burda copia del Señor de los Anillos. Así que lo que quiere decir es ese tema de que, además de que él admire mucho la literatura de Tolkien, cuesta salir de esos cánones que nosotros admiramos tanto. Es, Así que es nada, que es un es una estándar. reflexión a añadir cuando nosotros escribimos. Claro, es que te lo digo, es un Sí, estándar que existe y que es palpable y que es algo que es muy difícil llegar y decir, voy a escribir algo mejor que esto, o sea, porque ya existe y ya tú evidentemente tienes una vara digamos, eh, todo, desde la forma de escribir hasta la forma en que trabaja toda la historia. Es muy difícil de agarrar y decir, ¿sabes qué? Yo voy a hacer algo completamente diferente, pero igual ya tienes el estándar, o sea, es como es un tira y encoge muy raro y por eso es que realmente me parece sí, una, sí, te una entiendo, te locura entiendo. llegar y decir, y que sabes que yo voy a escribir algo mejor. De repente sí es mejor, pero de repente no. O sea, es como que, y si es mejor no lo vas a decir necesariamente tú. Que ese es también el Obvio. gran problema de las obras en general, que tú dices, está increíble y la sueltas y a nadie le gusta. O tú puedes llegar y decir, sabes que esta vaina es un asco y de pronto es un palazo, bestseller, pues. Exactamente. Entonces, por eso que Sí, sí, es suele complejo. ocurrir esas cosas. Sí, no, y con todo, no estamos hablando nada más de libros, esto sucede en películas, canciones, o sea, absolutamente todo. Hay artistas que se han hecho famosos con temas que te dicen, no, yo este tema, o sea, si yo no lo sacaba, el día que lo saqué, eso iba para la biblioteca, guardado. Total. Tipo, no lo odio, tal. Sí, decían como que, ¿sabes que este tema yo lo escribí una tarde y me pareció que era muy malo y lo saqué porque, bueno, ya tenía que sacar algo porque la disquera me lo dijo y lo sacó y fue lo que lo disparó, ¿sabes? A niveles absurdos. La fama, literalmente. Ajá, exacto. Entonces es eso, o sea, es como que Sí, sí. o sea, es súper difícil determinar qué obra es mejor que cuál y cómo llegar a un estándar o superarlo. Y es bien complicado. Exacto, exacto. Bueno, a mí me parece bastante importante leer a John Katzenbach y seguir leyendo buena literatura policial. Nada, eso que me pasó a mí, yo lo digo desde mi experiencia, no tener miedo a adentrarte en obras literarias solamente por el tema de que sean populares o no, sino que bueno, simplemente darle la oportunidad y tal vez descubras algo que vale la pena. Así que bueno, creo que así de concluir este podcast.
¿Qué opinas tú? Yo estoy totalmente de acuerdo, sí. Bueno, si quieres cierras con las redes sociales, ya que yo abrí. Perfectamente. Puedo decirte que este podcast lo pueden seguir en Instagram como P Cultura Etílica. Pueden escucharlo a través de YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, Evox, Castbox, Himalaya, Breaker y Radio Public. Y todas las plataformas de podcasting habidas y por haber, inclusive Anchor. Este podcast es llevado a ustedes gracias a Malarte, @mal.arte en Instagram, Manuel Alzuru, @ikemanu en Instagram, quien también ofrece servicios de voiceover y edición de audio y video, y la librería Conosur, la cual la pueden seguir en Instagram como @conosurlibros. Recuerden que tenemos una página de mercancía de este podcast, la cual la pueden seguir en Flash Cookie, buscándonos como Cultura Etílica, en la cual pueden conseguir remeras, bolsos, zapatos, chapitas, calcomanías, afiches, etcétera, etcétera. Un montón de mercancía interesante relacionada con el contenido que hacemos para este podcast. Así que bueno, sin más nada que decir, le doy la palabra a Manuel para que despida este podcast. Nada más que decir, me encantó como dijiste absolutamente todo y ya conocen todas las reglas, es decir, seguirnos, darle a la campanita y también en todas las plataformas de audio digital, síganos. Así que muchas gracias y hasta luego. Hasta luego.